Hola, ¿qué tal amigos de la Coyoacaniza? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes y hoy con un gran invitado. La verdad es que hemos tenido varias pláticas ya muy importantes sobre el comercio, sobre la importancia incluso del abrir a empresas y sobre lo que comercio local en nuestra alcaldía. El día de hoy se encuentra con nosotros Álvaro Trejo. ¿Cómo estás? Muy bien, Aye, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por venir. Tú eres director de CEFEM, ¿correcto? Así es, de la Consultoría para la Estructuración y Fortalecimiento Empresarial. Wow, está muy largo. Sí, Explícanos, oye, explícanos qué es, qué hace y además yo también tengo muchas preguntas ahorita. Esperemos irlas desmenuzando poco a poquito. claro. Platícanos. Claro, mira, en la consultoría nos enfocamos en dar servicios a las empresas, a los negocios, Ajá, obviamente para ayudarlos a alcanzar su productividad, para que sean más competitivos. Entonces tenemos un set de servicios en los cuales nosotros de alguna manera vamos impulsando dentro de las diversas áreas, financiera, en la parte de cumplimiento normativo, en la parte de marketing, en la parte comercial, ajá. ofrecemos una serie de servicios y particularmente el día de hoy queremos platicar contigo el cumplimiento normativo, que es una parte súper importante para que un negocio pueda estar abierto, Ajá. para que lo puedas abrir de inicio y para que pueda continuar su operación, porque solo el negocio no es nada más que lo abras y ya lo dejes ahí. O sea, hay todo un tema que hay que darle seguimiento. Entonces, esto Así es es. año con año o depende de cómo la autoridad lo establezca. Platícanos, llegaste a la parte no medular de todas las preguntas que tenemos, pero sí creo que es lo más importante que queremos saber nosotros y la audiencia. ¿Qué necesita un comercio, empresa o cualquier persona que quiera aperturar algún negocio de nuestra alcaldía? Claro, mira, generalmente cuando tú vas a abrir un negocio, ya seas un empresario consolidado o Ajá, emprendedor, pues te hablan de constituir la empresa o tú darte de alta como persona física con actividad empresarial, registrar el negocio y empezar a gestionar una serie de permisos. Esos permisos son muy importantes. A veces los delegamos en algún gestor o internamente en el equipo y no se le da el peso necesario cierto. y se va dejando, bueno, pues ya hice la acta constitutiva, bueno, ya cumplí, ya tramité ahí algún permiso de funcionamiento. Sin embargo, ese es un riesgo que debemos administrar en el tiempo. Entonces, para abrir un negocio, tú además de constituirte como empresa o como persona física, tienes, por ejemplo, si tienes un negocio aquí en Coyoacán, pues debes tener una licencia de funcionamiento o un aviso de funcionamiento. Previo a eso tienes que tener un uso de suelo con Ajá, actividad comercial. Se tiene que identificar, por ejemplo, el tipo de negocio y el impacto que va a tener en la región donde vas a estar. Aquí en la Ciudad de México, los avisos de funcionamiento clasifican a los negocios en bajo, mediano y alto impacto, ¿no? No es lo mismo tener una tienda que un restaurante así o que es. tener unas oficinas. Entonces, todo ello te implica llevar cierto tipo de trámites. Algunas gestorías en su momento te pueden llevar el trámite, pero se van olvidando. Y esto es un riesgo que tenemos que ir gestionando, que tenemos que ir mitigando, porque tú abres el día de hoy Ajá. y pasan 3, 2 meses y puedes tener la visita de un inspector. Entonces tienes que estar al corriente, tus documentos tienen que estar visibles, a veces tienes que tener las licencias oficiales originales o puedes tener una copia. Entonces, hay una serie de elementos que pueden poner en riesgo la operación de tu negocio. Entonces, de entrada, tienes que, al menos aquí en Coyoacán, tener tu uso de suelo comercial, tu aviso de funcionamiento y dependiendo del tipo de negocio que tengas, vemos si tienes que cumplir con elementos de protección civil, un programa interno de protección civil, vemos si ya puedes llevar por ejemplo, la instalación de extintores, señalética, Ajá. detectores de humo. Entonces, toda esa parte se va revisando en función del negocio que tú tengas. Bien. Y entonces ustedes se dedican a esto, a la gestoría de los documentos. Fíjate que más que a la gestoría, lo que nosotros hacemos es ofrecer un servicio de Ajá. mitigación del riesgo. Bien. Hay muchas gestorías tradicionales que te pueden llevar de la mano, te pueden hacer el trámite.
o incluso internamente los propios negocios pueden realizar estos trámites. El asunto aquí es que como es un tema que es recurrente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México el aviso de funcionamiento te dura un año más o Un menos año. permanente si no haces ninguna modificación, pero cambias el número, tu domicilio o el uso de suelo, ese aviso de funcionamiento tiene que modificarse, lo tienes que actualizar. Entonces, Wow. hay que darle un seguimiento, hay que llevar las vigencias, por ejemplo, si tienes extintores, el plan de protección civil tiene una vigencia, los extintores tienen una vigencia. Cuando tengas una visita de algún inspector, entonces puede que no tengas todo en orden o que el extintor no esté en su ubicación y eso puede ser causa de alguna multa. Entonces nosotros lo que hacemos es llevar toda esta gestión del Ujú. riesgo a través de una plataforma que tenemos que se llama paperworklab.com, donde vamos integrando todo el seguimiento de los trámites de nuestros clientes. Nosotros, por ejemplo, atendemos a clientes a nivel nacional. En el Ah, caso de aquí, de Coyoacán, por la naturaleza de la alcaldía, por el ajá. tipo de negocios que tienen, porque va más enfocado a servicios, a la parte turística y a salud, bueno, son más, digamos que, negocios de manera individual. Nosotros atendemos tanto individuales como negocios multisede o empresas que tienen muchos locales o muchas sedes a lo largo del país. Entonces, Ya. básicamente, lo que hacemos con todos nuestros clientes es darle ese seguimiento. Oye, la vigencia de tu licencia de funcionamiento vence en 2, 3 meses, vamos a renovarla. Hay que armar un expediente. A Ajá. veces mucha de la problemática para poder tramitar un aviso de funcionamiento, una licencia, es que no armamos bien los expedientes. Ese es un primer elemento. Digo, los negocios y las empresas al final del día, además de la problemática que tienen propias de las ventas, de los apoyos de Claro. gobierno, eh, la gestión administrativa representa más o menos un 27% de los trámites empresariales. Ujú. Es una problemática importante. Hay que darle seguimiento, hay que irlo llevando, hay que armar un buen expediente. Mucha de esa documentación debe estar en el local donde pues está Está realizando funcionando, claro, correcto. exactamente. Entonces, eso es importante porque cuando te visita un inspector lo tienes que tener ordenadito. Sí, nosotros apenas tuvimos un caso ya de éxito aquí en la Coyoacaniza, pero tuvimos un caso donde los verificaron y solo por tener la copia del uso de suelo, este, sellos, Sí. ¿no? Y se tardan más de 3 meses. O sea, lo que nosotros solicitamos de manera puntual a las autoridades es básicamente que apoyen a ese tipo de negocios para que si van a la vuelta por el original, pues no pasa nada, un poco de empatía, pero también sabemos ya con toda esta información que es obligatorio y que por ley lo tienen que tener en su negocio, ¿no? Hay algunos incluso que tienen que estar exhibidos, Exhibido, sí, es ¿no? correcto. Entonces, bueno, la idea es dar a conocer todo esto que se necesita. Y como tú bien dices, no dejarlo a la ligera, porque después los riesgos son muy altos, ¿no? Corremos el riesgo de que nos cierren, suspendan, algunas veces clausurar, y si no cumplimos con todos los elementos, es engorrosísimo poder abrir de nuevo. Sí, fíjate que hay muchos temas que tenemos que ver justo en la operación del negocio, particularmente cuando tú ya abriste el negocio y está operando, como tú lo dices, llega el Ujú. inspector y el inspector no tiene mucho tiempo, porque tienen que ir revisando otros negocios si va a alguna plaza o alguna región en Ujú. específico, alguna colonia. Pues no te da el tiempo para, oiga, deme unos minutos, lo voy a buscar. Ellos incluso ya van con los sellos y el Así costo de es. que te pongan un sello, además de la multa, lo que vas a perder por no operar esos No días, inventes. por retirarte el sello, porque además, como es mucha burocracia, Sí, sí. sí afecta en la operación del negocio. Entonces, justamente lo que nosotros tratamos de hacer de alguna manera es mitigar todos esos riesgos. Ujú. Actualmente nosotros, por ejemplo, estamos implementando un sistema de digitalización de documentos con una especie de código QR, Ajá. donde mientras tú busques el documento, nosotros te damos una versión digitalizada de los documentos que tú tienes para que las vaya consultando Muy bien. la persona que te está haciendo la verificación, la inspección. Entonces, con eso ganamos algo de tiempo. Obviamente, pues son documentos digitales, ¿no? Pero de alguna manera nos ayuda a mitigar ese riesgo en tanto
tú puedes, bueno, las personas que están atendiendo el negocio, porque Ujú, ujú. generalmente no es el dueño o no es quien está a cargo de Cierto. toda la regulación. Entonces le damos un poco de tiempo y ya tratamos de que tengan una carpeta física con los documentos originales para que puedan mitigar toda esta parte. Al final del día, lo que logramos con esto es que no tengan esos cierres, que es lo más importante, Ajá. porque además impacta en tu imagen, ¿no? Pasas y ves ahí la tienda y hay un Sí, sello de sí, sí, clausura, sí. ¿no? Y eso no nos da buena imagen, ¿no? Entonces, además de los costos, las multas, los pagos de derecho. Entonces, nosotros lo venimos trabajando con tiempo a lo largo de todo el año para venir justamente mitigando ese riesgo. Lo vamos preparando, vamos trabajando de la mano con el cliente, con la sede, para que tengan todo en orden y así mitigarlo. Tenemos experiencia nosotros a nivel nacional. Entonces, en México hay más de 2.400 municipios y Ajá. con cada uno de ellos hay una particularidad para armar el expediente, para darle seguimiento a las renovaciones. Entonces, cada ventanilla también tiene Sí, sus alguna, propias reglas. alguna forma de trabajar. Entonces, también, como ya tenemos esa experiencia, entonces ya nos es mucho más fácil. Y además, el empresario, el emprendedor tiene que enfocarse en su negocio, no estar en resolviendo estas cosas que pues sí aportan, le dan valor al negocio, pero al final del día son actividades secundarias que lo distraen. Sí, y creo que es como, son los trámites que nos traen dolores de cabeza durante todo el día, cuando la verdad es que si estamos ordenados, organizados y los tenemos de manera correcta, harán que todo fluya de maravilla, ¿no? Sí, fíjate que más o menos una empresa en México anda realizando alrededor de empresa negocio Ajá, un promedio de 20 trámites, de fíjate, acuerdo al INEGI en 2024. Entonces, fíjate en la cantidad de tiempo, de recursos, así de tu es. equipo que tienes que destinar, de dinero para mantenerte al día. A veces, digo, dependiendo del número de sedes que tú tengas, pues tienes que gestionar proveedores como el tema de los extintores, Ujú. como el tema de lámparas, o hay algunas cosas que de repente La fumigación también es súper la importante. fumigación, hay Ujú, algunas ujú. autoridades que de repente dicen, oye, es que necesitas un detector de humo. El negocio no te da como para eso, el local que tienes no te da para el Eso es detector de humo. importante. Y luego hay que estar lidiando y explicándole a la autoridad. Entonces, nosotros ya nos especializamos en toda esa parte, ya conocemos, ya tenemos todos los elementos para presentarnos contra la autoridad, con la autoridad y explicarle, darle pues todos los elementos. Siempre, siempre en las Ujú. ventanillas, cuando tú vas, hay servidores que son muy comprensivos y te ayudan a avanzar, obviamente en el Claro. marco de la ley, ¿no? Pero hay algunas otras ventanillas que son muy rígidas. Entonces ahí hay que proporcionar más elementos, más información, trámites. Tú abriste tu negocio hoy, Ajá. pero en 6 meses ya hay un nuevo trámite. Oye, ¿sabes qué? El aviso de funcionamiento está bien, pero hoy tienes que presentar licencia de anuncios y dentro de la licencia de anuncios, anuncios adosados o anuncios de pantallas. Entonces tienes que mantenerte al día y eso le va costando al empresario. Ujú. Entonces nosotros nos mantenemos siempre pendientes de todo lo que va pasando y en el momento que hay que avisar o que hay que notificar al empresario, al emprendedor, le decimos, oye, mira, ahora nos están pidiendo licencia de anuncios o el plan de protección civil cambió, Ujú. tenemos que hacer estos cambios. Nos autorizas y entonces nosotros procedemos. De la misma manera, cualquier persona puede hacer su trámite en ventanilla, pero otra vez consume tiempo, consume recursos y creo que la parte importante aquí es dedicarse al negocio porque hay un trabajo que es conseguir clientes, ofrecer un buen servicio y bueno, agregarle la parte de regulatoria es pesado. Muy bien. Pues sí, la verdad es que esos son trámites que se agradece que haya personas o este, instituciones como la tuya para poder apoyar, ¿no? A los empresarios, a los locatarios, incluso a cualquier persona que quiera iniciar un proyecto para emprender, pues es genial este apoyo. Ahora, mi duda es, ¿quiere decir que nosotros tenemos que depender al 100% de alguien como ustedes para que tengamos bien los documentos? O puede ser también que yo como dueña del local, quizás, por ejemplo, te estoy hablando de una estética.
que son más pequeñas y que no corren tanto riesgo. ¿Qué pasaría si yo pido una asesoría con ustedes, pero no tengo que estar cambiando cada 6 meses, cada año? ¿Ustedes también ayudan a este tipo de locales? Sí, sí, generalmente lo que hacemos es darles asesoría. Tú puedes ir a realizar tu trámite. La ventaja de lo que está pasando hoy en nuestro país con la Agencia Digital Nacional, Sí, sí. fíjate que muchos trámites se están digitalizando. Va avanzando la cobertura a nivel nacional. Sin embargo, lo que tú tienes que hacer es primero llegarte a esa información, ver el tipo de negocio del que se trata y en su caso hacer contacto con la ventanilla o buscar en internet. Tú lo puedes hacer Sí, claro. de manera directa, lo puedes lograr en línea, no te cuesta nada. Lo que sí tienes que observar es que hay pagos de Sí hay derechos. líneas de captura que sí Sí, a tienen eso costo. sí, lo Ujú. tienes que, por ejemplo, el uso de suelo aquí en la Ciudad de México para el aviso de funcionamiento tiene costo. Ok. El aviso de funcionamiento no. Y en el caso de este ejemplo que tú pusiste, tú lo puedes llevar, es un año, no tienes ningún problema. Veamos nada más el tamaño de la estética o del salón de belleza que es, si requiera algún elemento de protección civil Y y que listo. vigilar las vigencias y con eso, tú sola lo puedes llevar o te puedes acercar con nosotros, te podemos orientar. La verdad es que es algo muy fácil, pero valdría la pena que siempre estén asesorados. Pues muchas gracias, Álvaro. La verdad es que nos da un placer que estés con nosotros. Yo insisto, la información es poder. Todas las personas que estemos informadas, que querramos abrir un local comercial o cualquier negocio que tengamos ganas de emprender, por favor, infórmense. Tengan todos sus documentos en orden y entonces sí, vamos a tener todas las armas necesarias para poder combatir a la corrupción. Pues yo te agradezco mucho, Álvaro. Déjanos tus datos, déjanos tus redes y entonces para poder continuar con todo esto que queremos cambiar en la alcaldía y no solo en la alcaldía, sino en la Ciudad de México. Claro, muchas gracias, Naye, gracias a la audiencia. Les menciono las páginas que estamos trabajando, que es efem.com.mx y nuestra plataforma de regulación de trámites empresariales, que es paperworklab.com. Ahí van a poder encontrar nuestras redes, nuestros teléfonos de contacto. Escríbanos y con todo el gusto del mundo los vamos a poder asesorar sin ningún costo. Ay, muchísimas gracias, eso es lo más bonito. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.